Hola y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Annie, fotógrafa, fashion stylist y amante de la moda. Para el día de hoy les traigo un nuevo video con el que vamos a inaugurar una nueva sección. Espero que lo disfruten. Comenzamos. Hugo Boss. Seguramente has escuchado hablar sobre Hugo Boss, una marca de lujo principalmente para hombres. Pero ¿sabías todo lo que hay detrás de sus inicios? Desde hacer uniformes para los soldados nazis y tener trabajadores forzados, hasta crear un icónico atuendo para Michael Jackson y vender la marca. Esta es la historia de Hugo Boss en el lado oscuro de la moda. Hugo Ferdinand Boss nació el 8 de julio de 1885 en la ciudad de Metzingen, al suroeste de Alemania. Hijo menor en una familia de 5 hermanos, su madre era Louise y su padre Heinrich Boss, quienes tenían una pequeña tienda de lencería. Comenzó su carrera como aprendiz de comerciante con un empresario local, pero poco después tuvo que realizar el servicio militar entre 1903 y 1905. Cuando terminó su tiempo en el ejército, comenzó a trabajar en una fábrica textil en Constanz, en la que permaneció 3 años. En el año de 1908, heredó el negocio familiar y se hizo cargo de la gestión de la tienda, debido a que solo uno de sus hermanos sobrevivió a la dura infancia de la época. Boss fue elegido heredero del negocio familiar y ese mismo año se casó con Anna Katharina Freisinger. En 1914 se alistó en el ejército y sirvió durante la Primera Guerra Mundial con el rango de cabo. En 1923 fundó su propia empresa de confección en Metzingen y tiempo después su propia fábrica en 1924. En esta empresa, Hugo Boss confeccionaba camisas, chaquetas, ropa de trabajo y ropa deportiva para hombres. Sin embargo, dada la grave crisis económica a la que se enfrentaba Alemania en aquellos años, tuvo que cerrar su negocio, declarándose en quiebra. Aunque llegó a un acuerdo con sus acreedores, que le dejaron 6 máquinas de coser para reiniciar su negocio. Fue a principios de la década de 1930 cuando comenzó a fabricar uniformes para los soldados de Hitler y otras organizaciones como el Servicio Postal Alemán o la Empresa Pública de Ferrocarriles. Tiempo después se unió al Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores en el año de 1931, que comenzó a funcionar bajo el mando de Adolfo tan solo 2 años después. A medida que el partido nazi crecía en número y poder, el pequeño negocio de Boss floreció, ya que se le asignó como diseñador y distribuidor oficial de sus uniformes. Su taller contaba con 22 trabajadores. Hugo Boss para ese entonces tenía relaciones industriales con sastres judíos, aún teniendo en cuenta sus creencias políticas. Está claro que Hugo Boss no solo se unió al partido motivado por los contratos para producir los uniformes, sino porque también era un seguidor del nacionalsocialismo. A partir de 1933 pasaron a fabricar los uniformes de la SS y la SA, que eran organizaciones de los altos mandos. Durante la Segunda Guerra Mundial empleó a 140 trabajadores forzados, la mayoría de ellos mujeres, y además 40 franceses que eran prisioneros de guerra. Los gerentes de la compañía eran fervientes nacionalsocialistas, que eran todos grandes admiradores de Adolfo. Hugo Boss llegó a tener una fotografía en su apartamento de él con el Führer. Debido a su temprana membresía en el partido nazi, su apoyo financiero a la SS y los uniformes entregados al Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, Boss fue considerado tanto un activista como un partidario y beneficiario del nacionalsocialismo. Tras el cambio de régimen, en una sentencia en 1946, fue despojado de sus derechos de voto, de su capacidad para dirigir un negocio y multado con una pena muy severa de 100.000 marcos, que para la época era mucho dinero. Sin embargo, Boss apeló y finalmente fue clasificado solo como un seguidor, una categoría menor, lo que significaba
que no era considerado un promotor activo del nacionalsocialismo. En la historia de Hugo Boss, sugiere que el diseñador no apoyaba la política nazi, solo se unió al partido con el propósito de sobrevivir para salvar su empresa y a sí mismo. A pesar de las declaraciones positivas que defienden a Boss, el diseñador se aprovechó de los esclavos de los campos de concentración. Tras el fin de la guerra, Boss fue procesado y multado por su participación dentro de la estructura nazi. El empresario alemán continuó al frente de la firma, que había vuelto a producir uniformes para policías y carteros hasta su muerte a los 63 años en 1948. Fue su hija Gertrude que en 1931 se casó con el empresario Eugen Holly, que en los 50 cambió el perfil de la compañía hacia los trajes para hombres. En particular, se destacó su lanzamiento innovador de los trajes listos para usar, o ready to wear, es decir, que no estaban hechos a la medida. Holly marcó los cimientos de la nueva imagen de la empresa. A él lo siguieron sus hijos Jochen y Uwe. En los 70s, los hermanos lanzaron oficialmente la marca Boss con el debut de su primera colección. A partir de los 80s, la marca se expandió y otorgó licencias para la producción de su propia fragancia y sus anteojos de sol. Con los años, luego esta estrategia se agrandaría hacia el calzado, los relojes, la ropa de niño y artículos de cama y baño. La marca construyó su camino dentro de la industria del lujo, con un fuerte vínculo con el mundo deportivo. Se volvió patrocinador de eventos de motociclismo, yachting y golf, incluso con líneas para los que practicaran estas disciplinas. Asimismo, fue la etiqueta elegida por varias celebridades, pues fueron los encargados de fabricar el mítico traje blanco de Michael Jackson, que lleva puesto en la portada del álbum Thriller. Si bien con el tiempo fue adoptando diversas estrategias, hoy el grupo solo cuenta con 2 exponentes, o sea, la marca se separó en 2. Boss, apuntando a los millennials, y Hugo, enfocado más en la generación Z. Desde 1992 dejó de estar en control de la familia fundadora, cuando se la vendieron a la textil italiana Marzotto. Esta luego separó su negocio de moda en el grupo Valentino Fashion, el cual le vendió el fondo Premira en 2005. Una década más tarde se desprendió de su participación. Ahora la compañía se encuentra en pleno proceso de rebranding y reposicionamiento. En los últimos años se mantuvo actualizado pero perdió relevancia, indicó su nuevo CEO, Daniel Grieder, en diálogo con Vogue en enero pasado. Para 2025 planean elevar su facturación a 400 millones de euros. En 1993, la marca Hugo Boss creó Baldessarini como su marca de lujo de alto nivel para caballero. En la actualidad, también dispone de 2 fragancias bajo esta marca. En 1997, la compañía apareció en una lista de cuentas inactivas de Suiza como evasión de impuestos, que provocó la publicación de artículos que destacan la participación de Hugo Boss con los nazis. En 1999, los abogados estadounidenses presentaron demandas en Nueva Jersey en nombre de los sobrevivientes y sus familias por el uso de trabajadores forzados durante la guerra. La empresa no hizo ningún comentario sobre estas demandas, pero reiteró una declaración anterior de que no quería cerrar los ojos al pasado, sino más bien tratar los temas de manera abierta y franca. Ya para diciembre de ese mismo año, se alcanzó un acuerdo entre el gobierno alemán, un grupo de abogados, grupos judíos y el gobierno de Estados Unidos para establecer un fondo de 5.1 mil millones de dólares financiado a partes iguales por la industria alemana y el gobierno alemán para compensar a los trabajadores esclavos utilizados por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. La marca acordó en participar de este fondo por un monto que fue estimado alrededor de 752 mil euros, mientras que otros consideraron que la empresa finalmente pagó el mínimo absoluto
en el fondo de compensación. La empresa también decidió experimentar con la ropa femenina en el año 2000, presentando la primera colección de Boss Woman en el Palazzo del Senato de Milán. A principios de 2002, Boss trasladó su división para mujeres de Milán de vuelta a Metzingen. Los mayores mercados de la marca son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, y actualmente es controlada por el grupo italiano Marzotto S.p.A. desde 2004. La marca cuenta con varias líneas y una gran variedad de productos, que van desde gafas de sol hasta muebles o perfumes, a cargo del taiwanés Jason Wu, que fue nombrado director creativo en 2013. Hugo Boss se ha convertido en uno de los principales estandartes del minimalismo europeo. En España, Boss tiene en la reina Doña Leticia a una de sus más fieles seguidoras y es frecuente verla en actos públicos luciendo alguna de las creaciones de la marca. Al día de hoy, la empresa la dirige el suizo Daniel Grieder, quien también ha sido gerente de PHB, Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Y esta fue la historia de Hugo Boss, que aunque en la actualidad es una marca reconocible por la mayoría de las personas, yo creo que sus inicios pues no fueron del todo honestos, porque aunque es entendible que él haya querido sacar adelante su empresa, porque ya se había declarado en quiebra, creo que sí sacó ventaja de la situación, que fue la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, para hacer crecer su empresa, aún sin saber que su propia marca en el futuro ni siquiera quedaría en manos de su familia. Dime qué es lo que tú opinas sobre este caso. La industria de la moda tiene muchísimos casos de éxito, pero que en sus inicios llevan un trasfondo muy oscuro. Hazme saber si esta nueva sección te gustó y también escríbeme sobre quién te gustaría que hagamos el próximo video. Gracias por ver y nos vemos a la próxima. Bye.